Bueno, muy... Ah, eh, bueno, muy buenas noches. De verdad que les quiero dar las gracias y las bienvenidas a todos los que están conectados en este momento. Eh, para hoy, pues tenemos una actividad que nos va a acompañar dos doctores ya conocidos por todos ustedes, como es el doctor Roberto Concepción. Sí, el doctor Roberto Concepción es cardiólogo del Hospital de Ipreca y también de Clínica Las Condes. Además, es miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sochicar, miembro del Comité de Educación Continua y además es miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de Sochicar. Además del doctor Concepción, también nos acompañan el día de hoy el doctor Gray, quien es cardiólogo de la Facultad de la Universidad Católica, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante de la Universidad de Toronto, Canadá. Además, es profesor clínico asociado de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Católica y jefe del programa de residencia de cardiología de adultos de la Universidad Católica. Entonces, sin más preámbulos, pues me gustaría empezar con el doctor Concepción haciéndole una pregunta, a ver que nos cuente un poquito de la historia de cómo los inhibidores del cotransportador de glucosa pues llegaron a la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología y al Laboratorio Boehringer por este seminario, que va a ser de mucha importancia, no solamente porque vamos a hablar de los inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa, que han venido a ser, yo digo, como las estatinas en los años 90, son estos medicamentos ahora en la década del 2000, porque han venido a revolucionar un poco especialmente el campo de la insuficiencia cardíaca. Voy a compartir mi presentación. Estamos. Bueno, la verdad que la historia de este grupo de medicamentos en la falla cardíaca se remonta al inicio de la década pasada, básicamente después del 2013-2014. Y todo esto partió básicamente porque algunos medicamentos antidiabéticos usados precisamente por diabetólogos, los cardiólogos con poca participación en estos ensayos clínicos, se empezó a notar que muchos de los antidiabéticos tenían algunos efectos adversos cardiovasculares. Y en ese sentido, algunas agencias reguladoras, especialmente en Estados Unidos y Europa, exigieron que los ensayos clínicos de agentes antidiabéticos en patología cardiovascular tuvieran puntos de seguridad cardiovascular. Y es así como empezaron a ensayarse distintos antidiabéticos de PP4, ICGLT2, etcétera, y viendo algunos puntos cardiovasculares. Y el primer trabajo que yo creo que vino a revolucionar un poco este ambiente de este grupo de medicamentos en pacientes cardiópatas, por así decirlo, no especialmente con insuficiencia cardíaca, sino con factores de riesgo, se empezaron a ensayar estos medicamentos y se vio que tenían un efecto interesante, no solamente en reducción de eventos combinados cardiovasculares en pacientes de riesgo, sino que tenían un punto importante, que tenían reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y yo recuerdo que cuando se presentó el primer gran ensayo clínico que justamente fue auspiciado por Boehringer, que fue el EMPA-REC, la verdad que cuando yo vi los primeros datos dije, bueno, qué interesante esto, y como su mecanismo de acción en esa época básico era glucosuria y natriuresis, pues uno pensó, bueno, este es un diurético sofisticado y por eso reduce las hospitalizaciones. Pero ha pasado mucha agua debajo del puente después de ese estudio, y la verdad que hemos ido evolucionando hacia todavía no encontrar un mecanismo único, pero sí encontrar varios mecanismos que explican un poco la acción de estos medicamentos en la insuficiencia cardíaca. Y en la noche de hoy, sobre todo en la segunda parte de este seminario, vamos a ver cómo
se ha completado con estos medicamentos su acción en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, no solamente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sino que en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y aquí en esta diapositiva yo quise expresar básicamente cómo ha evolucionado el uso de estos medicamentos desde la fase preclínica o subclínica en estadios iniciales de la cardiopatía en general, cardiopatía coronaria, factores de riesgo, y aquí destaco el EMPA-RED Outcome, a estudios que ya empezaron a evaluar el uso de estos medicamentos en uso clínico en pacientes ya con cierto grado de insuficiencia cardíaca, hasta pacientes que tenían insuficiencia cardíaca clínica y más allá, pacientes que incluso no eran diabéticos y que fueron incluidos en ensayos clínicos. Especialmente me estoy refiriendo al estudio Emperor Reduce y el estudio DAPA-HF, que es usando otro inhibidor del SGLT2, como es la dapaglifosina. De manera que en los últimos 10 años hemos asistido al uso de estos medicamentos en el amplio espectro de la patología cardiovascular, vale decir, en el continuo cardiovascular. Y yo creo que eso es algo importante de estos medicamentos, que han participado en todo el continuo cardiovascular, desde pacientes con factores de riesgo, el EMPA-REC yo les recuerdo, que no tenían los pacientes de insuficiencia cardíaca clínica, solo el 10% tenía falla cardíaca clínica. Sí, la gran mayoría de lo que tenían eran factores de riesgo para tener insuficiencia, vale decir, el estadio A de la insuficiencia cardíaca, hasta el espectro de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca clínica. Y fíjense ustedes que es consistente la data, tanto en pacientes con riesgo como en pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, que el resultado a favor del tratamiento era significativo. O sea que en un solo punto podemos concluir que estos medicamentos tenían una acción benéfica en reducir riesgo cardiovascular y en reducir puntos combinados de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos son datos del estudio el Emperor, el Reduce, donde se ensayó el medicamento empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y fíjense ustedes que la reducción del punto combinado, el endpoint combinado, fue una reducción de un 25% de muerte cardiovascular y hospitalización cuando uno lo compara con placebo, que no es tan placebo porque resulta que el grupo placebo realmente estaba con un tratamiento bastante óptimo que incluía IECA, IOARA2, espironolactona, beta bloqueantes y en más o menos medida no tan grande ARNI en estos pacientes. De manera que la empaglifosina en ese sentido fue importante y especialmente un punto importante a destacar es que la empaglifosina desde los inicios del tratamiento, o sea, desde el día más o menos 30 de tratamiento, y fíjense ustedes cómo se separan las curvas, hubo una reducción significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Un mecanismo importante de estos medicamentos, más allá del mecanismo cardiovascular, que lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es el mecanismo de acción renal que tienen este medicamento. Y es por eso que ellos han sido, digamos, la vedette no solamente para los cardiólogos, sino para los nefrólogos. Esto es lo que pasa en un diabético que no tiene insuficiencia cardíaca, sino que solamente tiene diabetes. Y la diabetes mellitus se acompaña principalmente de un estado de hipertensión glomerular, donde hay un aumento exagerado de la glucosa y el sodio a nivel del tubo contorneado proximal, y eso hace que se reabsorba un poco sodio y glucosa. Llega menos sodio a la mácula densa y eso es un estímulo bioquímico. No es el sentido de estar aclarando aquí el mecanismo íntimo de acción, pero ese estímulo hace que eso es lo que pasa en la población diabética, se dilata la arteriola aferente e inicialmente en los diabéticos se produce un estado de hipertensión glomerular con aumento de la presión glomerular y aumento inicial del filtrado. Y es por eso que si usted le hace una creatinina
y un examen de clearance de creatinina a un diabético en sus primeros estadios, usted va a ver que ese paciente es hiperfiltrante. Es decir, los diabéticos en un inicio tienen un aumento de la presión glomerular y del filtrado. Sin embargo, eso en un argot bastante coloquial es pan para hoy, hambre para mañana, porque ese aumento de la presión glomerular finalmente se traduce en una reducción del filtrado y finalmente cae el filtrado, que es la causa casi número 1 de mortalidad en estos pacientes, los eventos cardiovasculares y la insuficiencia renal. ¿Qué es lo que pasa cuando uno inhibe el CGLT2 estas estructuras que están en el túbulo contorneado proximal? Bueno, cuando hay una inhibición del cotransportador sodio-glucosa, como pasa cuando uno da este tipo de medicamentos, el exceso de glucosa y de sodio no se absorbe, se inhibe su absorción. Por lo tanto, aumenta mucho la expresión, especialmente de sodio, en la mácula densa, y eso hace que se produzca inicialmente una vasoconstricción de la arteriola aferente, y que fíjense ustedes que tiene un efecto paradójico. Inicialmente cae la presión glomerular cuando uno da, por ejemplo, empaglifosina, y cae el filtrado glomerular, pero eso no es pan para hoy, hambre para mañana, es protección renal, porque eso hace que inicialmente cae el filtrado, pero a largo plazo esos pacientes lo que pasa es que cae el filtrado glomerular, perdón, cae la presión glomerular y mejora el filtrado finalmente. Y eso se expresa, lo que se vio in vitro y lo que se ha visto en los estudios clínicos, se ve en la práctica clínica. Fíjense ustedes que estos son datos del EMPA-REC y hay una caída del filtrado cuando uno da estos medicamentos en un inicio, pero las curvas se empiezan a unir y finalmente cuando uno los sigue por mucho tiempo, las curvas se separan. Y fíjense ustedes en el diapositivo, en el segmento de la derecha, cómo cuando uno descontinúa el tratamiento incluso sigue mejorando el filtrado. De manera que además de la acción cardiovascular, estos medicamentos tienen una acción renal importante y uno puede decir que tiene una acción protectora renal, especialmente en estos subgrupos de pacientes con insuficiencia con fracción de eyección reducida, y eso se traduce en una mejoría de la función renal como se ve en este subestudio del estudio EMPA-REC. Ahora, pasando un poco a los principales trabajos que se han hecho hasta el momento en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ustedes pueden ver acá un metaanálisis de los dos grandes estudios, yo diría las dos grandes vedettes en el tratamiento de falla cardíaca con estos medicamentos, que son el EMPEROR y el DAPA-HF. Los dos incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección alrededor de 30%, y es consistente la data en la mejoría, tanto en primera hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, incluso en la mortalidad cardiovascular global, especialmente cuando se usó dapaglifosina. Y es así como las guías que acaban de ser publicadas en la Sociedad Europea de Cardiología se recomienda como prevención de insuficiencia cardíaca. Esto es algo importante porque no hay muchos fármacos que uno indique en la prevención de falla cardíaca. Se recomiendan este grupo de fármacos, además de otras medidas como tratar bien la hipertensión, usar estatina en pacientes de alto riesgo, etcétera. Se recomiendan los inhibidores CGLT2, especialmente en Chile los que están presentes son la DAPA, la empaglifosina y sotaglifosina mucho menos. Son recomendados en pacientes con diabetes que tienen alto riesgo para desarrollar insuficiencia. De manera que cuando a su consultorio llega un enfermo que tiene alta carga de factores de riesgo cardiovasculares, usted ya está autorizado por las guías internacionales a tener una indicación de alto impacto 1, nivel de evidencia A, apoyado por ensayos clínicos, a dar este grupo de medicamentos, incluso por encima de otros que han sido usados anteriormente. Y especialmente en pacientes con insuficiencia ya establecida y con fracción de eyección reducida, hablemos de fracción de eyección menos de 40%, también tienen una indicación en esta guía de un alto grado de recomendación. De manera que hasta el momento actual, hoy día,
8 de septiembre, la indicación de este grupo de medicamentos en pacientes con insuficiencia con fracción de eyección reducida tiene un alto nivel de evidencia y debe entrar en el tratamiento habitual de la falla cardíaca. Esta diapositiva me la facilitó el doctor Douglas Craig, y fíjense ustedes que ya se está hablando de los 4 fantásticos, que no son más que los 4 grupos de tratamiento que hoy deberían estar en el argot y en la terapia, y que no debe faltar en pacientes con falla cardíaca. Después podemos discutir cuán beneficio tiene cada uno y cómo vamos a llevar esto a la práctica, especialmente en América Latina, donde todavía el factor económico es algo importante. Y es así como hoy día en la guía europea de cardiología que acaba de ser publicada se ponen estos 4 fantásticos, que no son más que 4 grupos de fármacos que tienen una evidencia potente en reducir la mortalidad y la hospitalización por falla cardíaca. No deben faltar en pacientes con falla cardíaca, especialmente ARNI o inhibidores de la ECA también. Yo creo que se puso ARNI porque recuerden que los ARNIs tienen incluido un ARA2, en este caso el valsartán. No deben estar excluidos los antagonistas, los receptores de los minerales receptores, es decir, en nuestro medio la espironolactona, los beta bloqueantes obviamente, y los inhibidores de la CGLT2, de la recaptación de sodio y glucosa a nivel renal. Fíjense ustedes que tienen un nivel de evidencia alto y deben estar presentes. Bueno, alrededor un chisporroteo de muchos de otros fármacos que también deben ser usados en distintos grupos especiales, y aquí podemos ya hablar de algunos fenotipos especiales de insuficiencia cardíaca que uno puede usar estos medicamentos. Hasta aquí esto está muy bien, pero todo esto que hemos hablado es con pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, porque la verdad que la mitad de los pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Y en ese grupo de pacientes, la verdad que a los cardiólogos y en general no nos había ido tan bien, y el nivel de evidencia de una indicación de un fármaco no era tan precisa. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de estos medicamentos tan fantásticos? Bueno, la verdad que los mecanismos no es uno solo. No es como el IECA o el ARA2, que uno sabe que actúa en el eje renina-angiotensina-aldosterona, o los beta bloqueantes que actúan a nivel de la hiperactividad adrenérgica en los pacientes con insuficiencia y fracción de eyección reservada, disminuida, perdón, sino que hay varios mecanismos involucrados. Y yo diría que yo partiría por digamos, el lado derecho de la diapositiva, el metabolismo del agua, que fue el primero que conocimos. Los cardiólogos iniciamos nuestro uso de estos medicamentos pensando en que estos fármacos lo que producían eran básicamente cambios hemodinámicos mayores, especialmente natriuresis y caída del volumen plasmático. Pero en el tiempo nos hemos dado cuenta que estos medicamentos, a pesar de que disminuyen obviamente la precarga y la postcarga porque tienen una acción natriurética, tienen algo importante, que disminuye el volumen plasmático intersticial en los enfermos con falla cardíaca. Y eso es algo interesante que no lo habíamos visto con diuréticos. Recuerden ustedes que los diuréticos son medicamentos efectivos en la falla cardíaca con fracción disminuida, pero tienen efectos colaterales, especialmente renales, con caída y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y finalmente se convierten en algo que es nocivo para nuestros pacientes. Bueno, pues los IGCLT2 producen disminución del volumen plasmático intersticial sin activación secundaria del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además, se ha demostrado que estos medicamentos disminuyen el estrés de la pared ventricular izquierda y finalmente mejoran la estructura de la función ventricular. Por otro lado, estos medicamentos se han mostrado en ensayos más bien preclínicos que aumentan el hematocrito, y ustedes saben que en los pacientes con insuficiencia y fracción reducida, tener anemia, incluso tener hematocritos por un nivel un poquito más bajo de lo habitual, tienen peor resultado. Estos medicamentos mejoran el hematocrito, y probablemente por ese mecanismo también los pacientes se sienten mejor y los
las encuestas de calidad de vida en estos enfermos mejoran su calidad de vida en forma significativa con un aumento del suministro de oxígeno, obviamente al miocardio renal. Pasemos entonces al extremo del otro, que es el mecanismo metabólico que tienen estos fármacos. Recuerden ustedes que partieron como antidiabéticos, aunque me van a perdonar los diabetólogos, pero estos medicamentos ya se han convertido en un medicamento que no es de uso solo diabetológico, sino que en el uso cardiológico en general. Bueno, pues este medicamento también produce disminución de la insulinemia y del glucagón, aumento de los cuerpos cetónicos, y eso es algo interesante porque este aumento de cuerpos cetónicos se traduce finalmente en una optimización energética en el miocardio que también ayuda a el buen resultado de uso del medicamento. Disminuyen la grasa visceral epicárdica, hay trabajos muy bonitos, no es el sentido de destacarlos acá en forma detallada de la disminución vista por escáner y resonancia nuclear magnética cardíaca de la grasa visceral y epicárdica. Hay disminución del estrés oxidativo, algo importante en la falla cardíaca, especialmente con fracción de eyección reducida, donde se sabe que el nivel de estrés oxidativo está aumentada. Hay disminución de la resistencia a insulina y finalmente hay disminución de la fibrosis. Y en el medio dejé el último como mecanismo descrito beneficioso porque el feedback que ocurre túbulo-glomerular, que es lo que le expliqué anteriormente de su acción sobre la mácula densa y el aumento, la disminución de la presión del filtrado glomerular, produce finalmente una mejoría de la función renal, y eso se traduce en los ensayos clínicos con caída importante, o sea, mejoría importante de la función renal. Aquí un poco resumido, la diapositiva está muy cargada, pero básicamente resume un poco lo que habíamos hablado anteriormente, su acción metabólica, especialmente mejorando la capacidad energética a nivel de la mitocondria y a nivel del miocito, y mejorando la función cardíaca por una serie de mecanismos que van desde la disminución de la infiltración de macrófagos a nivel miocárdico hasta la mejoría de la fibrosis y finalmente de mejoría del remodelamiento cardiovascular. Hay un ensayo clínico excelente presentado hace par de años atrás en un American Heart, hecho con resonancia nuclear magnética con empaglifosina, donde se nota la mejoría significativa del espesor del miocardio en vivo, en pacientes reales, cuando se usan este grupo de medicamentos. Aquí esta diapositiva más o menos habla de lo mismo. El aumento de la producción de energía cardíaca, yo creo que es un mecanismo que más allá de la natriuresis y de los efectos renales tienen efectos importantes. Este es un modelo animal en ratas y fíjense ustedes, este es un corazón diabético no tratado, y cómo el corazón, cuando uno le da empaglifosina, mejora algunos parámetros específicos, especialmente la oxidación de glucosa y la oxidación de ácidos grasos. De manera que si uno puede resumir en 2 minutos el uso de estos medicamentos en los últimos 10 años, podríamos decir que ha sido beneficioso, no solamente en prevenir riesgo y en reducir riesgo cardiovascular, sino que también en tratar pacientes con insuficiencia cardíaca establecida y fracción de eyección reducida y reducir hospitalizaciones. Creo que esta es la última diapositiva. Nos quedaba entonces algo pendiente con el círculo de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que les dije que la mitad de los pacientes con falla cardíaca que se llegan a un hospital en el registro Ícaro, que es el registro chileno, el 48% de los enfermos con falla cardíaca y fracción de eyección y que se hospitalizaban tenían fracción de eyección preservada, y en ese grupo también se ensayaron estos exámenes. Y yo creo que eso es lo que el doctor Gray nos va a ilustrar en los próximos minutos, hablando básicamente de un ensayo clínico que yo creo que ha sido crucial en el uso de estos medicamentos en pacientes con insuficiencia y fracción de eyección preservada. Aquí voy a... Ok. Bueno, buenas noches. Gracias primero a Roberto por la siempre excelente presentación, muy clara. Yo disfruto mucho de tu exponencia, Roberto.
Gracias también a la doctora Pino por la invitación y especialmente también a la Sociedad Chilena de Cardiología por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche. Con gusto veo que tenemos 200 participantes asistentes y estaba mirando la lista y hay de todo Latinoamérica. Mandaba salud desde Venezuela, también reconozco algunos doctores de Argentina, Perú y de toda Latinoamérica, así que les agradecemos a todos su presencia esta noche de manera virtual. Bueno, yo hace algunos años recuerdo cuando les dije, estamos viviendo una nueva era de la insuficiencia cardíaca, cuando salió el sacubitril valsartán y veníamos de una etapa de inactividad, y después de eso empezamos a ver algunos estudios en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con lo mismo que no estaban tan bien, y dijimos, bueno, parece que la era dorada de la insuficiencia cardíaca como que ya pasó un poco y ahora le vamos a tener que dar la pasada a los hemodinamistas con algún stent, con alguna droga especial, probablemente, decía yo. Pero bueno, la vida nos ha dado sorpresa y el día de hoy tengo el placer de presentarles ya los estudios de este, digamos, trial, el Emperor Preserve, que nos ha dado muchas satisfacciones y también nos ha permitido a los cardiólogos, y no solamente a los cardiólogos, sino que a los médicos en general, darles una opción de tratamiento basado en evidencia a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, algo que hasta el momento no teníamos disponible. Esa es la verdad, no teníamos disponible un medicamento ya que mostrara estos resultados. Así que sin más preámbulo, voy a compartir mis diapositivas para que empecemos a verla. Bueno, ahora primero que todo, voy a mover esta cosita acá que tira el zoom. Bueno, lo primero que todo, hay que hablar algunas cosas generales con respecto a la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque ustedes saben que al momento que se hizo el trial había una definición. Sin embargo, este es un statement que fue en conjunto con la sociedad americana, canadiense, china, japonesa, ¿ya? Y que reclasifica la insuficiencia cardíaca según el fenotipo, en este caso de fracción de eyección. Ustedes acá pueden ver que la nueva clasificación, digamos, reconoce y sigue reconociendo los pacientes con fracción de eyección HFrEF o fracción de eyección reducida, aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Entre medio nosotros conocíamos una subcategoría que era entre 41 y 49, que era en lo que se llamaba medianamente reducida, y mayor a 50 estaban los preservados. Sin embargo, cuando uno ve la historia de los trials, se da cuenta que el comportamiento biológico de los pacientes que tenían estas fracciones de eyecciones intermedias ya era muy similar a lo que pasaba con las fracciones de eyección reducida. Por lo tanto, este statement lo que dice es que ahora ya no son mid-range, que se llaman, sino que son fracciones de eyección levemente reducida. Y es por eso, digamos, que se hace esta nueva clasificación. Se sigue manteniendo el mayor a 50% para las fracciones de eyección preservada, y también se añade una categoría, ya que es bien importante, que son aquellos pacientes que tienen mejoría de la fracción de eyección. Y aquí yo me podría explayar un montón, pero no es el objetivo porque quiero presentarles el estudio, pero simplemente mencionar por qué se hace esta categoría. Básicamente, y el bottom, digamos, es para decir, no se suspenden las terapias en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección baja, menor a 40%, y que recuperan la fracción de eyección. Esos pacientes deben, en base a varios estudios, principalmente uno que se llama el Trend Heart Failure, mantener la terapia, y eso todavía no está claro porque los consensos son más bien a nivel de expertos. Por lo tanto, cuando vimos la población, ¿no es cierto?, de los estudios, lo que acaba de mostrar el doctor Concepción, estamos en la población del Emperor Reduce y del Emperor Preserve, que toma esta fracción de eyección sobre 40.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Sabemos que en caso de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la insuficiencia cardíaca, y lo hemos visto en todas las presentaciones, en general es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Sabemos que aproximadamente un 50% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor al 50%, ¿ya? Y que el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, y eso incluso lo muestra este estudio, ya mueren ya dentro del primer año una vez que se hospitalizan. Por lo tanto, evitar las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y también reducida es súper importante. Sabemos que no se dispone de terapias probadas, por lo que yo les digamos, mencionaba anteriormente, y las opciones de tratamiento se limitan más bien primero a la prevención. Yo creo que eso es lo más importante. Tratamiento de las comorbilidades, lo segundo más importante, y también los síntomas y la calidad de vida, que también es muy importante. Ahora, ¿cuál es el diseño del estudio del Emperor Preserve? Como ustedes saben, este es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de fase 3. Ustedes se van a dar cuenta con este slide que prácticamente es la misma slide ya del Emperor Reduce, solamente cambian, lógicamente, digamos, los criterios de inclusión. En esta población se incluían pacientes con diabetes y sin diabetes, mayor de 18 años, con insuficiencia cardíaca crónica, y pacientes con mayor FEBI mayor o igual a 40%, fueron randomizados a empaglifosina 10 miligramos una vez al día versus placebo, y estos pacientes se siguieron por una media de 26.2 meses. Hay que decir que todos estos pacientes, digamos, se encontraban en terapia médica óptima, guiada por las guías clínicas, como lo vamos a ver más adelante. Los outcomes que estudió el Emperor Preserve fueron básicamente los mismos ya que estudió el Emperor Reduce. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta que el outcome primario es el tiempo hasta el primer evento de muerte cardiovascular o de una hospitalización por insuficiencia cardíaca. En el material suplementario salen los detalles de esto. Y con respecto a los criterios de valoración secundarios confirmatorios, hay que decir que esto es lo que se llama output jerárquico, ya que básicamente es para mantener el error tipo 1, ya digamos bajo, y se valoraron dos criterios. El primero fue el primer episodio y recurrencia de eventos de hospitalizaciones intrahospitalarias, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y también, como mostró el doctor Concepción, la pendiente de la variación de la velocidad de filtración glomerular con respecto a la basal. A grosso modo, los criterios de inclusión ya los mencioné, simplemente hacer, digamos, un hincapié en que esto está en línea con las nuevas guías y con las guías que, digamos, de insuficiencia cardíaca de diagnóstico, en cuanto que los pacientes tenían que tener un NT-proBNP mayor a 300 picogramos por ml en pacientes sin insuficiencia, sin fibrilación auricular, y mayor a 900 picogramos por ml en pacientes con fibrilación auricular. Hay que mencionar que en el screening, cuando se hizo el screening del estudio, el screening failure, ya los pacientes, ¿por qué no entraban finalmente cuando se hizo el screening de los pacientes? Ustedes saben que primero se hace el screening, después si cumplen criterios de inclusión entran al estudio. En este caso, la gran mayoría de los pacientes no entraron, ya de aquellos que no entraron, fueron por el criterio de NT-proBNP, que eran NT-proBNP bajos. Esto nos está hablando que es una población, ¿no es cierto?, con algún grado mayor de enfermedad. Ahora, también, esto también está en la línea de las recomendaciones ya no tan nuevas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que tenían que haber cambios estructurales, ya digamos que son, digamos, conocidos por todo, o tener una hospitalización reciente. Los criterios de exclusión son los mismos, ya, y aquí hay que recalcar que se excluyeron aquellos pacientes con velocidad de filtración glomerular menor a 20 ml por minuto, por, digamos, ajustado por superficie corporal, ya, y esto es importante porque digamos, la empaglifosina es digamos, una droga que ha sido testeado con velocidad de filtración glomerular así de baja. O sea, pacientes sobre 20 ml ya fueron incluidos en el estudio. En esta diapositiva les quiero mostrar las características de los pacientes al baseline, basalmente.
Ustedes cuando ven esta diapositiva probablemente reconocen la población de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que ustedes ven en su práctica clínica, ¿cierto? Son pacientes más bien de añosos, sobre 70 años en promedio. La mitad son mujeres, a diferencia de fracción de eyección reducida, que tienden, ¿no es cierto?, a ser digamos, con las mujeres el porcentajes menores. Ya la distribución racial es la esperada para este tipo de estudio. Importante también la gran, digamos, cooperación que tuvo Latinoamérica, ya Argentina, Brasil, para el enrolamiento de los pacientes. Con respecto a las otras características basales, ustedes se pueden dar cuenta que prácticamente, ¿no es cierto?, casi el 100% de los pacientes se encontraban en capacidad funcional 2-3, la gran mayoría en capacidad funcional 2, habían obesidades importantes o sobrepesos importantes. Heart rate y las presiones son lo que uno esperaría en este estudio, ¿ya? Y en forma aquí destacable, ¿ya? Y esto lo agregamos producto de lo que les mostraba de la subclasificación de la insuficiencia cardíaca. Básicamente el 60% de los pacientes, prácticamente el 60-70% de los pacientes tenían una fracción de eyección mayor al 50% y un 30% de los pacientes en ambos grupos ya tenían una fracción de eyección en este, ¿no es cierto?, rango intermedio. Con respecto a las otras características basales, estamos hablando de ProBNPs relativamente altos, 900 picogramos por ml, ¿ya? A diferencia de los otros estudios que uno puede ver, y sobre todo aquellos más antiguos, la prevalencia de insuficiencia cardíaca no isquémica es ampliamente mayor, y esto está hablando de un progreso en la cardiología en los últimos 20 años, que ya no vemos tantos infartos, así que nuestros amigos hemodinamistas han tenido que migrar más bien a hacer cosas estructurales en la insuficiencia cardíaca y ya no tanta angioplastía primaria. Y con respecto a la historia cardiovascular, hay que recalcar que el 50% prácticamente de los pacientes eran diabéticos. Otras características importantes a destacar, las velocidades de filtración son más o menos las que vemos en la práctica clínica, ¿ya? Y un 50% de los pacientes en ambas ramas tenían una velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto, ajustado por, ¿no es cierto?, superficie corporal. Y con respecto a las terapias, bueno, estamos hablando de terapias contemporáneas basadas en guías clínicas, por lo tanto, ya empezamos a ver muy alto porcentaje de RASI o neprilicina, de MRA dentro de los 4 fantásticos, y también tasas altísimas de usos de beta bloqueadores. Por lo tanto, era una población añosa, obesa, con gran representación de mujeres, worldwide, Latinoamérica, y también bien tratada. A continuación les presento el endpoint primario ya del estudio Emperor Precept, que consiste en muerte cardiovascular o la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ustedes se pueden dar cuenta que aquellos pacientes que recibieron empaglifosina 10 miligramos al día agregado a la terapia médica contemporánea de la insuficiencia cardíaca, tuvieron una disminución del riesgo relativo de presentar el outcome primario de un 21%. Acá ustedes tienen los rangos de, digamos, 95 de los rasgos de confianza, que estamos entre 69% de disminución y, ¿no es cierto?, 90%. O sea, entre 31 y 10% de disminución. Esto le da una disminución del riesgo absoluto de 3.3 y, impresionantemente, el NNT es de solo 31 pacientes. Acá ustedes pueden ver, para tener una proporción de cuántos eventos fueron, acá en la rama de empaglifosina fue un evento de 6.9 por 100 pacientes años, versus el placebo 8.7 por 100 pacientes años. Ahora, ¿cómo se comporta el outcome primario en respecto a los subgrupos? Y ustedes se pueden dar cuenta acá que en general los resultados son consistentes a lo largo de todos los subgrupos. Eso quiere decir en edad, sexo, raza y también región donde fue hecho el estudio. De la misma manera, cuando ustedes ven el análisis de subgrupos,
ya ustedes se pueden dar cuenta que también los resultados son consistentes a lo largo de todos los subgrupos. Particularmente estamos hablando de fracción de eyección, ustedes se pueden dar cuenta, en pacientes diabéticos y no diabéticos, independientes de la velocidad de filtración glomerular, también la baseline, la insuficiencia cardíaca, la severidad, por así decirlo, si los pacientes habían cumplido este criterio de inclusión de las hospitalizaciones en los 12 meses previos, o también, importantemente, si la causa de la insuficiencia cardíaca era isquémica o no isquémica. Hay que recalcar para aquellos que son un poco más mateos y ven en los materiales suplementarios que cuando se hizo el análisis de Cox fue, digamos, ajustado por el EGFR, por velocidad de filtración glomerular, por fracción de eyección y también por causa. Con respecto a la, digamos, otra análisis de subgrupos para el outcome primario, aquí vamos a mirar efectos de medicamentos. Fíjense lo importante de esto. Esto estamos hablando de pacientes que si tenían inhibidores de inhibidores de la ECA, ARB, ¿no es cierto?, ARA2 o ARNI. Ya vimos que la gran mayoría estaban, digamos, por eso aquí hay, digamos, una diferencia importante en los números, ¿ya? Pero pese al uso o no, la droga sigue siendo efectiva. También pasa algo similar con los MRA y también esto es independiente del valor basal de NT-proBNP, ¿ya? Y también si eran obesos o no obesos. Ahora, a continuación les presento el outcome, digamos, secundario jerárquico, ¿ya? De el estudio Emperor, aquí el Emperor X es Preserve, pero Emperor Reduce the First, aquí no hay que confundirse, este Emperor Preserve, pero dice que reduce, ¿cierto?, el evento. Bueno, y con respecto al primer, digamos, jerárquico, dijimos que era hospitalización por insuficiencia cardíaca en el seguimiento, ya sea la primera o recurrente. El uso de empaglifosina 10 miligramos se vio asociado a una disminución del riesgo relativo de presentar el outcome secundario de un 27%, y nuevamente tenemos unos intervalos de confianza bien, digamos, confiables, ¿ya? Y con respecto a eventos, vamos a ver que hay prácticamente 140 eventos de diferencia, o sea, la magnitud es bastante importante. Recalcar también, y yo creo que y aquí no se nota muy bien en esta diapositiva, pero que los beneficios de la droga fueron bien precoces, y eso es importante porque ustedes saben que, y también pasó con el Chief Trial, con todos los trials, que el periodo más importante de la insuficiencia cardíaca es la rehospitalización ante los 30 primeros días del alta, ¿ya? Eso es lo que se llama el periodo vulnerable de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el contar con una droga que disminuye rehospitalizaciones en ese periodo vulnerable es extremadamente importante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el segundo outcome jerárquico, ya el outcome secundario jerárquico? El segundo punto, que era con respecto a la disminución de la velocidad de filtración glomerular. Sabemos que en el tiempo estos pacientes naturalmente, digamos con placebo o con cualquier droga, van cayendo las velocidades de filtración glomerular, ¿ya? Y ustedes se pueden dar cuenta acá, con placebo, empieza a haber una curva de disminución de la velocidad de filtración glomerular. Como vimos en el Emperor Reduce, se produce un fenómeno similar, que hay una caída inicial de la velocidad de filtración glomerular que es mayor con empaglifosina. Sin embargo, el beneficio de, de la nefroprotección ya se empieza a ver más adelante en el tiempo. Y esto tiene, bueno, aparte de los mecanismos que explicó el doctor Concepción, se explican claramente en esta diapositiva, también tiene sentido clínico, porque si bien es cierto, uno puede presentar, y esto no es solamente para los ISGLT2, sino yo diría con todas las drogas que usamos en insuficiencia cardíaca, inicialmente tienen una caída de la velocidad de filtración glomerular. Sin embargo, pese a las caídas, incluso con los YECA hasta un 30% del basal, se ven que los beneficios clínicos se mantienen, ¿ya? Por lo tanto, eso es una cosa que clínicamente uno debe tenerlo claro. Por lo tanto, si uno tuviera que resumir los endpoints tanto primarios como secundarios, vimos que el endpoint primario de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, ya hubo una disminución, ustedes se pueden dar cuenta aquí
21%, con respecto a hospitalización primera o recurrente 27%, y con respecto a el endpoint de velocidad de filtración glomerular hubo una diferencia del clearance de 1.36 ml minuto por metro cuadrado. ¿Qué es lo que pasa ahora con unos endpoints exploratorios? Estos fueron endpoints exploratorios, pero preespecificados en el protocolo clínico del estudio. Primero, analizar cómo son, siempre preguntan en el endpoint primario cómo se veían los componentes individuales. Bueno, aquí, si bien es cierto, los dos componentes del endpoint primario contribuyeron y tuvieron efectos benéficos, el efecto mayor fue dado por la rehospitalización, por la hospitalización. ¿Ya? Y ustedes se pueden dar cuenta acá que el porcentaje en paglifosina fue un 8.6 versus un 11.8. Es tremenda, digamos, la caída aquí, el beneficio. Y con respecto a mortalidad cardiovascular, lo que pasa acá es que los eventos fueron relativamente bajos, si ustedes se dan cuenta, ya 7.3 versus 8.2, si bien es cierto, está bajo el 1, esto, digamos, no alcanzó significancia. Con respecto a los otros outcomes preespecificados, de esto vamos a mirar algunos que creo que son relevantes. Para mí la calidad de vida es muy relevante en los pacientes. Esto va de la misma línea que lo que pasó con el Paragon Heart Failure, pacientes con mujeres con insuficiencia cardíaca entre 40 y 50% mejoran la calidad de vida, caminan más. Bueno, en estos pacientes también se vio, ya en la población total, que mejoraba la calidad de vida basado por el Kansas Questionnaire. Hospitalizaciones, ya, si bien es cierto, no fueron significativas, pero hay tendencia. El Composite Renal Endpoint, que incluye todo, no solamente velocidad de filtración glomerular, sino que incluye diálisis, trasplante renal, caída de la fracción de eyección mayor a un 40%, caída a un basal menor a 15, también, digamos, hay una tendencia. En los endpoints, diabetes también, y toda la causa de mortalidad. Este all cause mortality en el fondo no mostró, digamos, mucha diferencia, pero los outcomes fueron relativamente bajos, y lo otro que el periodo de seguimiento fue de 26 meses, así que probablemente uno debería seguirlos en el tiempo y ver qué pasa con los análisis en el largo tiempo. Con respecto a los otros subgrupos o digamos, outcomes preespecificados, pero ya secundarios, como era de esperar, los pacientes que estaban con empaglifosina tuvieron una disminución, en este caso en pacientes diabéticos, de la hemoglobina glicosilada, que fue significativa. Como ya explicó el doctor Concepción, estos pacientes tienen alzas del hematocrito, también caídas que son discretas del peso, pero caídas, ¿no? Caídas de la presión arterial. Esto se ve principalmente en pacientes que están recibiendo diuréticos de ASA. Hay disminución significativa del ácido úrico, y ese también se ha visto como un mecanismo por el cual podría tener beneficio, y una caída de que, claro, que uno lo ve, no es tanto, pero es una caída al fin de LNT-proBNP de 20 puntos que alcanza significancia estadística. Con respecto, y esto ya es para finalizar, pero con respecto, siempre hay, digamos, dudas con son los efectos adversos, ¿ya? Para drogas que son nuevas, porque básicamente lo dice GLT2, son los new kids on the block. Bueno, ustedes pueden ver acá las diferencias entre las dos ramas, yo lo veo medio morado y como plomo, ya empaglifosina versus placebo. Estos son cualquier efecto adverso. Aquí se ven impresionantes, pero en realidad cuando uno mira el material suplementario son todas las cosas que dicen los pacientes. Efectos adversos serios, ya que fueron básicamente dados por infecciones, infarto principalmente, ¿ya? Y también infecciones de tipo séptica, digamos. Pero lo que quiero destacar acá es lo que siempre preguntan con respecto a hipotensión, cetoacidosis y las infecciones urinarias y del tracto genitourinario. Y para marcarlo, ¿ya? El uso de empaglifosina se asoció, ¿ya?, a una mayor tasa de hipotensión, 10 versus prácticamente 9%, y con respecto a hipotensión sintomática, ya hubo, digamos, una mayor presencia de este outcome de seguridad en pacientes con empaglifosina. Ahora, hay que decir que la mayoría de estas, digamos, sobre todo las hipotensiones, no llevaron a la discontinuación de la droga, sino que más bien a ajuste
ajustes de las terapias. Y con respecto a las infecciones, ya no hubo gran diferencia en infecciones, digamos, del tracto urinario. Incluso cuando ustedes ven aquellas que son más serias, no hubo mucha diferencia. Y si bien es cierto, hubo infecciones genitales mayores, porque el mecanismo es glucosuria, ya hay que recalcar que complicadas fueron básicamente las mismas. Yo siempre cuando le indico estas drogas, yo ocupo principalmente empaglifosina y dapaglifosina a mis pacientes, ¿ya? Yo les recalco la importancia de tener una buena higiene genitourinaria, y en caso de que presenten alguna infección, habitualmente yo les diría, aparte que es raro lo que yo he visto, pero cuando pasa, basta una crema de clotrimazol 2-3 días y no pasa más que eso. Ahora, con respecto a la cetoacidosis y a los eventos de hipoglicemia, ya hay que recalcar acá cetoacidosis, bueno, dijimos que no hay diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eventos hipoglicémicos? Ya sabemos que en pacientes sin diabetes no hubo diferencia significativa, ¿ya? Y en pacientes con diabetes, o sea, que están usando drogas para la diabetes, tampoco hubo mayor evento de hipoglicemia significativa. Por lo tanto, cuando ustedes ven el perfil de seguridad, la droga es bastante segura, ¿ya? Y los efectos adversos, ya que uno uno va a encontrar en alguna medida, son prevenibles, son tratables. Ya, lo mismo nos pasó con el Entresto, digamos, que sabíamos que íbamos a tener hipotensión y hemos aprendido a usar la droga. Bueno, es también una droga que hay que aprender a usar. Bueno, y esa es mi presentación por el día de hoy. Acá les hicimos un regalo para que tomen sus celulares, ya, y le tomen una foto al código QR. Ahí ustedes van a encontrar la bibliografía principal. Son algunos papers seleccionados, ya, para que puedan revisar, porque seguro que quedaron algunas dudas y aparte de las preguntas y respuestas, pueden después revisar los trabajos originales. Muchas gracias. Bueno, de verdad que muchísimas gracias al doctor Concepción y al doctor Greg por sus excelentes presentaciones y por toda esta información científica compartida el día de hoy, que sin duda es bien interesante y viene a cambiar un poco el paradigma, lo que es en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para empezar, pues a mí me gustaría pues, hacer una pregunta para el doctor Greg. Si usted considera pues, que los valores de fracción de eyección pudieran haber influido en los resultados de este estudio. Claro, excelente pregunta, Sandra. Porque como yo les mencionaba, hubo un cierto cambio, ¿no es cierto?, en el sentido de lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada disminuida. Ahora, cuando uno va a ver los datos del Emperor Preserve, uno se da cuenta que prácticamente 2/3 de los pacientes tenían fracción de eyección mayor a 50%. Y no solamente eso, que en el estudio de subgrupos que les mostraba, los resultados fueron consistentes para todos aquellos subgrupos de insuficiencia cardíaca, ya sea entre 40-50, 50-60 y mayor a 60. Yo reconozco que puede haber alguna linearidad, ¿ya? Y es de esperar, porque sabemos que la magnitud de los efectos son mayores en el reduce. Sin embargo, ¿ya? Y volviendo a tu pregunta, yo creo que la nueva clasificación ya, digamos, nos enseña un poco a pensar del punto de vista de los fenotipos, digamos, pero no desde el punto de vista de la utilidad de la droga. Perfecto, muchas gracias. Yo quería hacer bueno, felicitar a Daula por excelente charla y resumen de un estudio tan importante y tan grande que yo sé que tiene muchas aristas y que va a tener después mucho subanálisis, pero haciendo una reflexión de la fracción de eyección preservada, hay que recordar que los ensayos clínicos que más se acercaron un poco a reducir eventos de hospitalización fueron el estudio CHARM y el estudio TopCat, hecho digamos, con Eplerenona o Eplerenona en este caso. Ahora,
Y digamos, los criterios de inclusión fuera de la fracción de eyección, si uno mira esos trabajos, también fueron fracciones de eyecciones PERI 50%. ¿Ah? ¿Cuál crees tú entonces que es la... bueno, es una pregunta que todo el mundo quiere responderse. ¿Por qué este trabajo logró este beneficio? ¿Tú crees que se seleccionaron mejor, se seleccionó mejor el diagnóstico, es mejor droga? En fin, yo creo que es un variopinto de cosas, pero quisiera tu reflexión al respecto, comparándolo con esos dos trabajos grandes. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la pregunta. Y claro, cuando uno ve los resultados del Emperor y los otros estudios grandes, el Paragon, el Charm y el TopCat, ya uno se puede dar cuenta que hay algunas diferencias. En el estudio en el Charm y en los estudios TopCat, la población fueron un poco más joven, ¿ya? Y hay que mencionar ya que con respecto a insuficiencia cardíaca, ya en los estudios en el Emperor, como yo les mencionaba, prácticamente el 90% de los pacientes estaban con fracción de eyección más, digamos con insuficiencia cardíaca, capacidad funcional 2-3, que era más alta. Yo creo que si bien es cierto, inicialmente uno podría haber visto alguna selección de pacientes, ¿ya? Cuando uno compara finalmente los datos finos de los 4 estudios, ya no hay grandes diferencias, salvo que lo que yo les mostré. Quizás la única diferencia que hay en el Emperor un poquitito más de diabético y quizás hay un poco más de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Pero en general, ya los pacientes eran bien comparables. Yo creo que esto se está explicando básicamente por un efecto de la droga, que es lo que me da la impresión. Y también porque quizás en el Emperor hubo mayor cantidad de pacientes con comorbilidades comparado a los otros estudios. Yo no sé tú qué piensas al respecto. Sí, yo pienso que probablemente, porque el grueso del beneficio está en los PERI 50. Si uno los desglosa un poco, de 60 hacia arriba, ya el beneficio se va perdiendo. Entonces, la pregunta que uno le ronda, y que muchos médicos que no se dedican a ver falla cardíaca y ven un anciano, hablemos anciano, ya 80 años, diabético, con EPOC y fibrilación auricular y le falta el aire, tiene insuficiencia y con fracción de eyección del 66%. Y con BNP levemente alta. ¿Tiene insuficiencia cardíaca o tiene un cuadro que no, todavía los cardiólogos no sabemos definir muy bien si tiene disfunción ventricular real o estamos usando solo ese nombre de fracción de eyección para definir la función ventricular? Ese es un grupito que no es menor, ¿eh? Porque en la práctica clínica uno ve muchos pacientes, sobre todo con fibrilación auricular, y uno le hace un ecocardiograma y tiene 70 de fracción de eyección. Bueno, probablemente ese grupo no está tan representado en estos ensayos clínicos, pero quizás tenga una acción, no lo sé. Yo creo que se diluyó un poco en esa fracción de eyección tan alta, pero donde sí es categórico y que lo diferencien. Este trabajo yo lo presenté en la reunión clínica de mi hospital y alguien dijo, pero aquí el beneficio está dado básicamente por la hospitalización, entonces es un diurético caro. No, pues, le digo yo, porque los demás ensayos clínicos hicieron lo mismo, pero no lograron este beneficio. Hay que recordar que el Emperor, el Paragon, el Paragon con una droga que ya venía con un ARA2 que se había acercado bastante al beneficio, como fue el Charm, en este caso fue valsartán sacubitril, no mostró beneficio en los grupos. O sea, y el TopCat tampoco, con la salvedad que el TopCat puede haber una diferencia en el grupo que se hizo en América y en Europa. Pero yo creo que sí, que este medicamento tiene una acción específica en ese subgrupo PERI 50 hasta 55 probablemente, y que el resultado es positivo, o sea, no hay que negar eso. Una cosa que te quería preguntar es lo de la función renal, porque a mí siempre me maravillaba eso de los nefrólogos, de la acción inicial de pérdida de función renal, que es algo permisivo, que ya lo vemos con los IECA nosotros, baja un poquito el filtrado, pero después eso se traduce en mejoría y a largo plazo mucha mejoría. En este trabajo, el endpoint renal combinado
después a un poquito más de largo plazo no fue tan efectivo como en los pacientes reducidos. ¿Tú crees que sea por el fenotipo o crees que le faltó tiempo al ensayo? ¿No? Mira, cuando uno analiza las curvas, ya probablemente yo creo que le faltó tiempo al ensayo, ¿ya? Porque recordemos que el seguimiento fue a 26 meses. Yo creo que probablemente le faltó un poco más de seguimiento. Claro, ahora hay que considerar también que los pacientes que fueron incluidos en este estudio, las velocidades de filtración glomerular comparados al, ¿no es cierto?, reduce, en este caso, partieron con cierto hándicap, por así decirlo. Entonces, probablemente la caída, el slow, partieron de mucho más alto, de una situación, por así decirlo, mejor que comparados con los de Reduce. Sí, yo creo que es más bien un tema de temporalidad, fíjate. Es mi impresión al analizar los resultados. Ahora, cuando uno mira el otro outcome, ¿no es cierto?, que es el outcome más bien compuesto, que es este composite, el composite outcome, que es el de renal endpoint, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que los pacientes, y esto es un poquito distinto a lo que pasó en el Reduce, porque en el Reduce eso era bien importante, ¿ya? En este caso, en los del Preserve, si bien es cierto, hubo una disminución que fue mínima, 3.7 versus 3 y tanto por ciento, ya 3.7, 3.6%, hay una mejoría también en los otros outcomes. Y eso yo creo que ahí no está explicado por el tiempo, a diferencia de la velocidad de filtración glomerular. Yo creo que eso está dado porque los pacientes con Reduce tenían, o digamos, peores condiciones de comorbilidades, ¿no es cierto? Son pacientes con fracción de eyecciones bajas, que tienen riñones más malos, que tienen mucho más carga de comorbilidad. Entonces, probablemente yo para haber visto ese outcome compuesto, yo no hubiera esperado diferencia, pero sí en la velocidad de filtración glomerular, yo creo que era un tema de seguirlo y probablemente hubiera sido mayor, fíjate. Eso es lo que yo pienso. Sí, Sí. eso es lo que Y yo pienso. no, muchas gracias por esas preguntas muy buenas. Y aquí hay otra pregunta de María Dominga García. Ella da las gracias por las presentaciones y su pregunta es que si en estos estudios se hace un análisis de su grupo según los otros medicamentos para la insuficiencia cardíaca que estaban usando estos pacientes. Y la pregunta va en el contexto de que por la posibilidad de interacciones farmacológicas que pueden modificar el efecto de los inhibidores SGLT2. El doctor Gray. Sí, yo la puedo contestar con gusto porque es una pregunta que también nos hicieron recurrentemente con el Reduce, ¿ya? Y efectivamente, cuando uno mira el análisis por drogas utilizadas, ¿ya? Y de hecho creo que también lo mostré, digamos, en una parte, pero si uno mira después el material suplementario y uno ve los medicamentos at baseline, ¿ya? Y ve el efecto, se ve que el efecto es independiente de la droga que se está utilizando, ¿ya? O sea, en el fondo, la pregunta un poco yo creo que va que sabemos que aquellos pacientes que están recibiendo MRA, ¿no es cierto? El efecto, por ejemplo, esto en estudios animales, antifibrótico, es mejor si el paciente está con ISGLT2. Eso hay estudios animales que dicen que cuando están estas drogas juntas, el efecto a nivel, digamos, del miocardio es mejor, ¿ya? Ahora, cuando uno solo traslada a cosas clínicas a los 26 meses de seguimiento, la verdad que no hay diferencia y no hay interacción con las drogas utilizadas. ¿Mm? Yo no sé si Perfecto. eso le responde la pregunta ahí. Yo tenía una pregunta para Roberto, porque me ha hecho muchas preguntas muy difíciles. No. Y yo le tengo aquí unas cuantas también, no sé, a lo mejor son las mismas. No, no, las mías son preguntas más sencillas y un poco, ¿cómo tú ves si finalmente porque sabemos que para insuficiencia cardíaca preservada básicamente casi no hay medicamento, no tenemos, digamos, ni siquiera algoritmos de tratamiento, si esa es la verdad. ¿Tú crees que ya estamos en el tiempo, la época de empezar a ordenar un poco más
cómo tratar estos pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Me explico un poco, en el sentido que sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción reducida estamos empezando a hacer fenotipificaciones y tenemos súper claro, pero tenemos una bolsa de gato en los preservados, ¿ya? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Esta cuestión va a seguir siendo una bolsa de gato o tú, en base a todo lo que tú sabes de tu experiencia, finalmente vamos a tener que empezar a fenotipificar también en preservada? No sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que, a ver, cuando, haciendo historia un poco, cuando uno habla de insuficiencia cardíaca y uno da una charla a médico internista, cardiólogos más jóvenes, etcétera, todo el mundo, el 99% de la audiencia se fija en la fracción de eyección baja. Nadie pesca la fracción de eyección preservada y en la práctica clínica es igual. De hecho, esos pacientes, los doctores no nos gusta verlo porque los resultados no son buenos y porque muchos doctores están escépticos en qué le voy a dar si no va a mejorar. Entonces, yo creo que a partir de este trabajo especialmente, donde hay un medicamento que mostró, con los bemoles que puede haber de la función renal, de que hay subgrupos que se beneficiaron más, pero globalmente el trabajo fue positivo, yo creo que se va a ordenar. Pero lo primero que hay que ordenar es el argot diagnóstico. Cómo llegar al diagnóstico de que realmente el enfermo tiene insuficiencia con fracción de eyección preservada. Y ahí está el gran desafío y que las guías lo recogen, pero yo me da la impresión que en el mundo real no es tan así. Y que cuando ven, la señora tiene 55, no, busquémosla si tiene un poco de fibrosis pulmonar. Entonces yo creo que esa es una primera cosa. Dicho eso, y una vez estratificado ese paciente, yo creo que este medicamento va a estar en el número 1 y para mi práctica probablemente también la espironolactona. Yo tengo mis bemoles con el estudio TopCat, que fue una decepción y a pesar de que hubo diferencia, la espironolactona tiene un rol y yo lo sigo usando en los pacientes con preservada, pero yo creo que a partir de acá probablemente se va a armar un poco desafortunadamente es un único trabajo y salió después de la guía y ni se menciona en esta guía nueva, va a haber que esperar un poco. Pero estoy seguro que mis amigos canadienses, que tú los conoces bien y que son siempre adelantados, van a hacer un argot y lo van a poner en su terapia habitual. Pero yo creo que sí, que a partir de aquí va a haber una definición en algunos, y como dices tú, en fenotipo. O sea, no es lo mismo tener 70 de fracción de eyección que tener peri 50. ¿Ah? Eso también quedó claro, yo creo, aquí. ¿Ah? Y menos tener cercano a 40, en ese grupo transicional donde mucha gente dice que es una transición desde la disminuida hacia la preservada. En ese grupo yo creo que este medicamento, la verdad que tiene efectos benéficos. Sí. No, fíjate que a mí, yo estoy súper de acuerdo contigo, Roberto. Yo creo que finalmente vamos a tener que meternos en esta bolsa de gatos, ¿no es cierto? Y cuando porque uno, ¿a quién se imagina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? A la mujer que tiene más años y que es más gordita y que es diabética, hipertensa y que si tiene la aurícula izquierda más grande tiene más o menos FA, ¿no es cierto? Más o menos ese es como el setting que uno mira, pero cuando uno hace eso es como un poco una caricatura de toda esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces si uno empieza a hilar más fino, probablemente yo creo que los siguientes estudios van a empezar a aplicar más a fenotipificar mejor los pacientes, ¿ya? Y estoy seguro, claro, que un paciente probablemente con fracción de eyección, no sé, eso como tú decías, 70 para arriba, se va a comportar muy distinto con la droga comparado a 50, 55, 60, que un poco a lo que iba tu pregunta inicial, que es lo que pasaba con el TopCat y qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?, con los otros estudios, digamos. Yo les cuento una anécdota hay un paper que yo se lo sugiero a la audiencia que lo lea de Milton Packer, publicado hace 2 años atrás, que se llama algo así como la ilusión de la preservada. Ustedes saben que el concepto de fracción de eyección lo hizo un médico que después se hizo psiquiatra y que lo que hizo fue agarrar más o menos 20 y tantos enfermos en Nueva York en los años 50, 60 y calcularle por angiografía, por cineangiografía, le calculó los volúmenes histólicos y diastóricos, los dividió y esa es la fracción de eyección. Es un parámetro muy burdo para los puristas, FE, pero es lo que se ocupa y todo el mundo, usted va a hacer yo hago ecocardiografía y cuando yo voy a hacer un eco me esmero en la UCI a hacer un eco y el uciólogo me dice, ¿cuánto tiene fracción de eyección? Es lo único que te preguntan y yo creo que el concepto hay que cambiarlo.
El FE, fracción de eyección, es un parámetro de la función ventricular, pero finalmente los volúmenes ventriculares, el aspecto del corazón, la estructura elipsoide, todas esas cosas yo creo que en un futuro, en los próximos años, tenemos desafío en tener esos marcadores, más que ese valor Claro. mágico de FE, de fracción de eyección. De hecho, cuando tú, bueno, con Roberto, para que la audiencia sepa, vamos a los congresos de la ISHLT, ¿no es cierto?, de la Sociedad Internacional de Trasplante y Falla Cardíaca, y son tremendas conferencias de la fracción de eyección. Y de hecho, solamente un dato, cuando nosotros indicamos un desfibrilador basado en fracción de eyección, sabemos que solamente en ese parámetro, y de hecho esto está en estudios súper grandes, ya hecho por canadienses, que más o menos como un 2% de los desfibriladores descargan. Entonces quiere decir que un 98% de los desfibriladores, digamos, indicados por indicaciones clásicas no descargan. Entonces uno dice, chuta, en realidad, claro, son 2% que se van a morir, pero hay un 98%. Entonces probablemente, como dice Roberto, la fracción de eyección no es suficiente. Y ahí con respecto a fenotipificaciones, lo que yo estoy empezando a usar cada vez más, y ahí me va a perdonar Roberto, pero no es el eco, es la resonancia, ¿ya? Y de hecho me fijo si hay LGE, cómo está la señal de T2, cuál es la evolución, bueno, si hay arritmias, no hay arritmias, pero en el fondo tratar de lograr la fenotipificación un poquitito mejor. Y de hecho en los últimos años yo creo, no sé, que he indicado menos desfibriladores que al principio de mi carrera, que todos sigan con un desfibrilador. Ahora probablemente uno. Y lo otro, y disculpa Sandra que yo sé que tenía, digamos, hartas preguntas, pero tengo una preguntita. sí, pero cuando uno mira el material suplementario, ¿ya? Y porque yo les dije las causas, digamos, no cardiovasculares, la mayoría fueron por sepsis, cuando uno mira el material suplementario. Sin embargo, cuando mira las con insuficiencia de causas cardiovasculares, la principal causa de mortalidad fue la muerte súbita, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que al igual lo que pasó con el sacubitril valsartán, que sabíamos que disminuía las muertes súbitas de forma importante, y yo siempre le pregunto a Beringer y a Astra, muéstrenos los resultados de muerte súbita. Eso todavía no lo tienen analizado, porque uno no sabe si es efecto de la droga finalmente o es un efecto de la sumatoria de los tratamientos. Y eso es súper importante porque probablemente en la medida que los pacientes los tratemos mejor, van a tener menos necesidades de desfibriladores y otras cosas. O sea, yo creo que para llegar al punto, o sea, una buena terapia médica ya está haciendo cambiar la forma de pensar, y es por eso que está esta subclasificación. Si esta subclasificación de que mejoran no sale de nada, sale porque los pacientes están empezando a mejorar las fracciones de eyecciones con las terapias contemporáneas. Y de ahí viene, yo creo que un poco el pensamiento. Sí, de verdad que es bastante interesante todo este tema de la fracción de eyección, porque hasta ahora es el que se usa para todos los estudios clínicos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ahora va a cambiar un paradigma y cómo se está cuestionando lo de la fracción de eyección. Aquí hay una pregunta tomando el punto del doctor Concepción que comentó hace rato, en cuanto que él piensa que, bueno, que las espironolactonas y los inhibidores de SGLT2 deberían pues estar como tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Por aquí preguntas a Betancourt, ¿cuándo estarían disponibles estos fármacos, tanto el ARNI como los inhibidores de SGLT2 en el sistema público en Chile? Allí me gustaría escuchar su opinión. Bueno, esa es una buena pregunta porque finalmente todos estos ensayos clínicos y todas estas drogas terminan con un rol importantísimo en la medicina primaria y en la medicina no uno que ve pacientes ya que están medios terminales. Entonces, el ministerio, en caso de Chile en particular, yo creo que tenemos que partir en el grupo nuestro, que estamos en eso, pero bueno, por la pandemia ha habido realmente demora en actualizar nuestra guía clínica y tratar de demostrar con hechos. Y yo creo que el Ministerio de Salud, si uno le demuestra que estos medicamentos tienen efectos que van más allá de un efecto inmediato, sino que a largo plazo, en reducir las hospitalizaciones, yo creo que eventualmente se pueden incluir. Ahora, esto es algo bastante teórico porque son medicamentos caros. Hay que empezar por bajar del precio, probablemente que no va a ser en un futuro inmediato.
pero yo creo que para allá estos 4 fantásticos que decía yo y que Douglas reafirmó, es así, o sea, estos 4 grupos de medicamentos en una enfermedad tan prevalente como la falla cardíaca hoy día en el siglo XXI, debería uno usar estos medicamentos, porque a la larga va a reducir costos. Es verdad que son más caros, pero finalmente, en el final del viaje del paciente con cardiopatía, ya sea isquémica o básicamente isquémica, uno le va a reducir y le va a mejorar su calidad de vida. Entonces, pero bueno, es una respuesta que yo no tengo la respuesta en este momento, pero espero. Ahora, en el servicio de salud primario en Chile están los principales medicamentos y no hay que olvidarlo, ¿eh? Está la espironolactona, está el enalapril o losartán, está el carvedilol, está el... O sea, tenemos armas todavía. No tenemos estos de último advenimiento, pero yo creo que para allá va la cosa, digamos. Yeah. Mira, yo te puedo contar la experiencia, Sandra, del Sotero del Sotero del Río, un poco que es lo que yo hago en el sistema público, aparte de la actividad de la Católica. O sea, primero decir, claro, súper de acuerdo con Roberto, de hecho esto no es GES, partiendo por ahí, entonces ahí ya hay algo que no huele bien, ¿no es cierto? Uno dice la patología que es la primera causa de hospitalización en gente mayor de 65 años en Chile y en el mundo que no sea GES, uno dice, chuta, aquí algo no me cuadra, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a la pregunta, por lo menos en nuestro centro, en el Sotero, sí tenemos ARNI y tenemos ISGLT2. De hecho, tenemos DAPA y tenemos EMPA, o sea, podemos elegir, digamos. Pero llegar a eso es súper complejo porque se basa un poco en los recursos que tenga el hospital en ese momento. Yo imagino que el Sotero, que es el hospital más grande de Chile, ¿no es cierto?, que debe manejar otros presupuestos comparado a otros hospitales más regionales. Y básicamente yo, ¿qué recomendación le puedo hacer ahí a Jair Betancourt que preguntó esto? Lo primero, yo creo que hay que montar un programa, ¿ya? Si uno llega así a pedir la droga sin nada, es complicado. O sea, nosotros montamos un programa con evidencia de otros lados. De hecho, uno puede tomar evidencias extranjeras y locales. Y atreverse a empezar a ver estos pacientes, agruparlo, ¿ya? Y pedirle al comité de farmacia, en nuestro caso, que partiéramos de a poco. O sea, danos 10 pacientes, danos 15 pacientes. Y de ahí uno un poquitito va creciendo. Pero yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Ya. Por aquí también hay otra pregunta. Que si se puede, exacto, si se puede incluir en el hospital, exacto, hay que hacer una demostración, que era lo que estábamos comentando ahorita. También había otra pregunta anteriormente, que era de un espectador anónimo, que decía que cuando está en un paciente en hospitalización, ¿sí? Por descompensación de su insuficiencia cardíaca, pregunta en qué momento pues se deben incluir este tipo de medicamentos, si inmediatamente antes del alta o después del alta. Ahí me gustaría pues que conocer la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, la experiencia más cercana de un ensayo clínico, hablando así digamos, de ensayos clínicos y de ciencia más constituida, es el estudio de Solois, el que fue hecho con sotaglifosina, que es un inhibidor dual, inhibe el recaptador en los dos ejes, CGLT1, CGLT2, y ahí incluyó pacientes que realmente no estaban en edema agudo del pulmón, pero sí estaban en una fase de descompensación previo a irse de alta. Y ese trabajo mostró beneficio. Incluso mostró beneficio en pacientes con fracción de eyección un poquito mejor que la reducida. Así que si uno se basa en ese estudio y en la práctica es lo que uno está haciendo, lo inicia en el hospital cuando el paciente está probablemente eubolémico, evaluado clínicamente, puedes evaluarlo con eco, qué sé yo, pero si clínicamente está estable, no hablemos de BNP, porque en la práctica uno no lo hace siempre, en los hospitales en Chile al menos no está disponible siempre, pero si el paciente está estable hemodinámicamente y la otra cosa es estable metabólicamente, pues eso también lo he discutido con algunos diabetólogos, los pacientes diabéticos, digamos así una frase, bravo, diabéticos insulino requirientes, que llegan al borde de la cetoacidosis, que están muy complicados. Esos enfermos probablemente no tenemos la respuesta si darle estos medicamentos, aunque tengan fracción de eyección incluso baja.
La recomendación es que estén euvolémicos y no euglicémicos, pero sí con una glicemia decente, adecuada. Esa es la recomendación, pero por otra parte es mejor iniciarlo en el hospital porque se sabe que si uno no inicia estos fármacos en los hospitales, de repente ya después sigue la inercia y no a nadie se los da. Pero el mensaje yo creo que es cuando estén lo más estable posible, no en la fase aguda. Mm. Perfecto. ¿Y el Oye, doctor Greg en ese sentido? yo pienso exactamente lo mismo que Roberto, o sea, estable y sobre todo ojo con el tema de la diabetes, que en el fondo yo también con los colegas diabetólogos, si uno les deja, digamos, y está con la glicemia para arriba, para abajo y todo, a uno lo retan, digamos. Ahora, yo tengo una pregunta que va a ser complicada, y porque probablemente incluso la Sandra quizás me va a cortar, me va a decir, pero ¿cómo esto no es parte de la, no sé? Eh, no sé, Roberto, tú si has tenido experiencia en usar ISGLT2 en pacientes con resistencia a diuréticos. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Fíjate que yo he tenido, y esto es off-label, ya. Pero en pacientes que están con resistencia a diuréticos, fíjate que yo lo he usado en un par de pacientes. ¿Ya? Y esto yo se lo aprendí en uno de estos advisory que estaba la doctora Constanzo, y ella dijo, oye, mira esta cuestión, y lo empezamos, y fíjate que en un par de pacientes ha funcionado. ¿Ya? Y el mecanismo que explicaba la doctora Constanzo es que al aumentar, ¿no es cierto?, el sodio a nivel de la mácula densa hace que baje la renina y eso disminuye la resistencia. Yo creo que eso de repente podría ser un uso off-label, nuevamente no está en ninguna guía, pero también en pacientes estoy pensando hospitalizados. Sí, eso yo te había escuchado también y yo no lo he hecho en pacientes, pero yo creo que es un mecanismo válido y probablemente cuando uno está en esos pacientes que son bien difíciles de tratar con resistencia de los diuréticos, recuerden ustedes que también tiene un mecanismo este medicamento que no produce remoción desde el intersticial, no tanto el intravascular. Por lo tanto, no se activa tanto, como dice Douglas, el eje renina-angiotensina, que es lo que pasa cuando uno da un bolo de furosemida, que claro, mejora los síntomas, pero sube la renina y finalmente eso es perjudicial. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta más complicada todavía, que me la hicieron, que no te la hago. ¿Ya? Que era la típica pregunta cuando partieron los betabloqueadores hace 20 años atrás. ¿Qué ¿Ya? usted hace cuando un paciente está on board, se está tomando empaglifosina o dapaglifosina y se descompensa? Oh, qué difícil. Lo saca, lo mantiene. Me la han hecho esa pregunta y la verdad que yo no tengo mucha respuesta. La inercia es que uno capaz que se lo saque, ¿no? Pero tampoco, porque hay que recordar que esos pacientes cuando se ingresan al hospital tienen creatinina, siempre sube un poco la creatinina en los descompensados. Y el reflejo oculoestenoso es ir a sacarle el IECA o el Aradón en el caso antiguo, pero ahora no sé qué Yo hacer. pienso, mira, es súper difícil la pregunta porque en realidad la evidencia que tenemos son, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el registro grande de los gringos? Está el ADER y el otro, el ADER y el Optimize, está el Optimize Heart Failure, porque está el ADER y el Optimize. Y en el Optimize lo que se mostró que aquellos pacientes en los cuales se les sacó, ¿no es cierto?, el beta bloqueador, no sé, no me acuerdo si era mortalidad, rehospitalización o estaba en conjunto, pero yo sé que era rehospitalización uno de los outcomes. Y claramente esos pacientes tenían mayor rehospitalización si se removía. Ahora, yo creo ya que con los casos de los ISGLT2, mi tendencia actual sería a retirarlo. ¿Ya? Sería retirarlo porque probablemente porque la droga no es titulable. Primero, no es como un beta bloqueador que tú tienes efecto hemodinámico y tú lo conoces, un IECA tú lo conoces. El ISGLT2, ¿no es cierto? En el caso, ¿no es cierto?, de la EMPA viene 10, 25, uno generalmente a la 25 la corta, pero no es una droga titulable. Entonces, el hecho de no ser titulable, a mí eso no me gusta mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo no sé, Sandra, si yo no creo que exista esto, pero ¿habrán datos de qué es lo que pasó en el estudio, en el REDUCE, ponte tú, en aquellos pacientes que fueron, porque el outcome era hospitalización recurrente? ¿Qué habrá pasado con esos pacientes, tú sabes o no? Sí, bueno, sé que se están haciendo subanálisis y eso, pero todavía no tenemos la
el resultado final, pero sí se le está haciendo seguimiento. Pero hasta ahora no tenemos la evidencia, pues ¿Y cuál es resultados. la indicación on-label de ustedes? ¿O no, en el prospecto, No, digamos? no, ahí lo que hay que tener cuidado con este tipo de pacientes es que puede hacer la cetoacidosis normoglucémica, es el mayor riesgo, pero igual hoy en día lo que se hace, como tienes un paciente que está hospitalizado, uno lo que tiene que hacerle seguimiento con las cetonas, con los cuerpos cetónicos, tanto en plasma como en orina. Y si realmente uno ve pues que estos no están presentes, pues el riesgo es mucho menor. Entonces, es cuestión de poner en una balanza beneficio-riesgo, ¿no? Entonces, y es muy variable porque hay pacientes que pueden estar un poco descompensados y no tienen la presencia de cuerpos cetónicos. Entonces, si no hay la presencia de cuerpos cetónicos, el riesgo de hacer una cetoacidosis normoglucémica, el riesgo baja, ¿no? Pero efectivamente es una pregunta bastante difícil porque es muy variable y va a depender de paciente a paciente. Entonces no se puede como hacer un consenso general, ¿no? Así que esa sería la indicación, ¿sí? Oye, Roberto, y lo otro es que hay un estudio, ¿ya? Que me quedé pensando en que dicen que es un diurético caro. Hay un estudio, ¿ya? Que se hizo DAPA versus hidroclorotiazida. ¿Ya? Y claro, y en ese estudio la hidroclorotiazida salió perdiendo, pero por todo lado. De hecho, creo que midieron en el paper que leímos, medían masa eritrocitaria, y de hecho los pacientes con dapaglifosina en ese caso aumentaban, ¿no es cierto?, la masa eritrocitaria a través del mecanismo de EPO y todo lo que explicaste, y así no pasaba con hidroclorotiazida, y es porque probablemente, como tú bien dices, también hay el efecto intersticial versus no intersticial es distinto. Y en ese caso, fíjate que lo que yo había estado leyendo, que el perfil de diurético que uno ocupa es súper importante. O sea, al parecer es preferible asociar diuréticos de ASA y no tiazida cuando uno ocupa ISGLT2, ¿ya? Que parece que el efecto depletivo y todos los benéficos se ven más yo lo vi con bumetanida, digamos, con un diurético como el afuro, digamos, es más larga la vía media, pero básicamente el mismo principio. Se ve, así que yo creo que finalmente la tiazida es una droga que va a ir, yo no compraría acciones de tiazida, yo creo que van a desaparecer luego, no así de furo. Bueno, de verdad que excelentes presentaciones, creo que en aras del tiempo y de verdad, bueno, no veo por aquí más preguntas. Sí, como para ir cerrando, me gustaría pues preguntarle al doctor Drake y al doctor Concepción un último mensaje final. Si usted le tiene que dar un mensaje pues a la audiencia que todavía, y de verdad gracias a los que están acompañándonos, que hay 180 conectados, nos podría indicar un último mensaje, el doctor Drake. Si yo hubiera dado un último mensaje, diría que la terapia de insuficiencia cardíaca hemos tenido, como dijo Douglas, un revivir en los últimos 5 o 6 años, básicamente con el advenimiento de los ARNI y los ICGLT2, de manera que se han conformado 4 grupos de fármacos que realmente tienen beneficio en la mortalidad y en la hospitalización por falla cardíaca. Y si usted tiene la posibilidad de usarlos, sacando de la ecuación lo económico, uno debería hacer el intento por usarlo porque los mecanismos se involucran, ¿no es cierto? Y yo diría que son mecanismos que se ayudan unos con los otros. Por lo tanto, yo diría que ese es el mensaje. Y en relación al trabajo, bueno, ahí Douglas va a explayarse un poco más, pero el trabajo marca un antes y un después en el manejo de este paciente que es tan difícil. No, yo último mensaje, en realidad Roberto lo dijo excelente, yo no podría decirlo mejor, me quedo con los mismos mensajes. Y con respecto, claro, al estudio, es un estudio grande que ya sabemos, conocemos los autores, conocemos la metodología, vemos que es el primer estudio realmente que muestra resultados tan espectaculares en esta población. Sin embargo, yo creo que los pilares de la medicina siempre se mantienen los mismos, ¿no es cierto? La prevención como primera cosa, conocer a los pacientes, tratar de fenotipificarlos,
y usar medicamentos avalados por la literatura. Y en ese caso yo creo que empaglifosina tiene un rol en, digamos, estos pacientes, porque la verdad que no teníamos medicamentos que hubieran mostrado eso hasta ahora. Súper. Bueno, entonces creo que hemos ya llegado al final por la hora. De verdad que muchísimas gracias al doctor Greg y al doctor Concepción y a Xochitl por permitirnos este espacio y compartir entre colegas. Además, quiero recordarles que esta charla va a estar disponible por el canal de YouTube de la Xochitl, así que allí pueden pues tener acceso y aquellas personas pueden verla nuevamente. Así que bueno, y muchas gracias, saludos mandan desde Guayaquil y bueno, y también decirle que muchas felicitaciones, hay muchas felicitaciones por parte en el chat y muchas gracias por las excelentes presentaciones. Entonces, bueno, que tengan buenas noches, cuídense, Gracias. saludos Buenas a todos, noches. gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós.